Bueno, la semana pasada yo les hice una presentación sobre los impactos, la mayoría positivos o casi todos positivos, que tendría la apertura del Estrecho de Hormuz. Y digamos que eso no es ajeno al comportamiento de los mercados financieros. Vamos a ver cómo han reaccionado una semana después los mercados financieros. Vamos a ver las principales variables, ¿no? De coyuntura y dar algo de información de lo que puede estar pasando o de lo que podría suceder, ¿no? En los próximos meses. Bueno, entonces, permítame compartir la pantalla. Vamos a ver por aquí, presentación. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a lo nuestro. Muy bien. Eh, Hay algo importante en los mercados financieros internacionales que hay que tomar en cuenta, que es el oro y la plata. El oro tradicionalmente se ha considerado un activo de refugio. El oro eh, está dentro del grupo de los commodities. El oro incluso es considerado una reserva internacional para muchos bancos centrales o una modalidad de reserva internacional, en primer lugar. Pero, digamos, esa es la percepción histórica que ha tenido el oro. En los últimos años, probablemente en los últimos 4 años aproximadamente, hemos percibido un cambio en la forma de eh, entender digamos, a este activo, ¿no? Y este activo, por todos los cambios que están ocurriendo en el mundo, recordemos que nosotros venimos de un cambio y entramos a otro cambio, o sea, venimos de la situación pandémica que tecnológicamente nos removió, ¿no? Económicamente nos removió, nos volvió a configurar. Y luego llega la inteligencia artificial que nos está todavía reconfigurando y nos seguirá reconfigurando porque avanza a una velocidad tan rápida en donde estamos viviendo una serie de cambios. Entonces, en todos esos cambios, esta variable o este activo, que es el oro, también ha tenido un cambio. Y es que en esencia ya no se percibe solamente como un activo refugio, sino que además se percibe como un activo de inversión especulativa, ¿no? Invierto unos excedentes de mi dinero en oro a ver qué pasa y a ver si gano dinero. Eso ha comenzado a pasar con el oro. Hay gente que ha ganado mucho dinero con el oro, pero mucho, mucho. Más de lo que hubiese ganado invirtiendo en un ETF en alguna bolsa. Eh, y curiosamente, la plata ha seguido el mismo patrón, ¿no? Entonces, al parecer, esta corriente que se fue hacia la búsqueda de nuevos activos de retorno, como el oro, encontró también en la plata un activo que empezó a dar retornos, pero que hoy en día ambos se están desinflando. Y vamos a los indicadores, y vamos a las gráficas, y vamos a las explicaciones. Bueno, entonces este es el precio del oro. Aquí ustedes lo que ven es prácticamente un globo, ¿no? Aquí ustedes lo que ven es prácticamente un cerro en donde, y esta es la evolución del precio del oro en el último año, ¿no? Entonces el precio del oro llegó a 5.400. Hoy en día está bordeando los 4.000. Eh, Hay opiniones analistas que podría incluso bajar por debajo de los 4.000, ¿no? Y activar lo que se llama la barrera psicológica. Es un poquito de nerviosismo, un nerviosismo adicional, si baja de los 4.000 y eso puede acelerar su descenso. Bueno, entonces,
Pero miren, aquí nosotros vemos una subida y después una bajada. Básicamente una forma casi de triángulo. Pero esa subida tiene un componente especulativo muy fuerte. Básicamente esa subida tuvo su pico en enero de este año, 2026. Y luego, eh, digamos, esa subida tan fuerte, porque recordemos que a mitad del año pasado el oro estaba aproximadamente en 3.300 y de 3.300 pasa a 5.400 en 6 7 meses. Entonces, fíjense esa evolución, ese rendimiento que deja este activo, ¿no? Bastante alto. Entonces se hace muy atractivo porque esto se empieza a generar gradualmente. Llega a un pico de 5.400, ¿no? Y empieza en el mes de enero algunas preocupaciones en los mercados. Y cuando hay preocupaciones, hay necesidad de liquidez. ¿Por qué? Porque las preocupaciones se requiere liquidez, se venden instrumentos y hay un descenso en los precios de los activos. Entonces, pero en el caso del oro, digamos, como les decía, ¿no? Parte de esa evolución del precio es por una naturaleza especulativa. O sea, no todos los que invierten en oro lo hacen por una razón especulativa, pero hay mucha gente o un grupo de personas, de inversionistas, que sí lo hacen, ¿no? Y otros que obviamente lo ven como refugio. Pero si antes era 100% refugio, 0% especulativo, hoy ya no podemos decir que es 100% refugio. Tal vez será 70% refugio, 30% especulativo. Y al incorporarse esa naturaleza especulativa a este activo de inversión, lo que hace es que le incorporamos volatilidad. ¿Y qué cosa es lo que nosotros deberíamos ver en el oro? Deberíamos ver volatilidades frente a las cuales no estamos acostumbrados. ¿Eh? Bien, entonces, ¿y por qué se cae el precio del oro? Vamos a ver un poquito para entender eso, ¿no? Porque aquí el triángulo lo podemos ver, fíjense, en esta parte. Aquí está el triángulo, ¿ves? Ahí está nuestro triángulo. Y ahí vamos a responder dos preguntas. Primero, ¿por qué se cae el precio del oro? Y segundo, si se puede seguir cayendo el precio del oro, ¿no? Bueno, entonces, esta es la evolución, pero ya no del último año. Esta es la evolución de los 5 últimos años. Entonces, hace 5 años, el oro estaba en un precio de 1.765,8 dólares la onza. Entonces, esto tuvo un incremento en 5 años de 129,4%. Pero tú podrás observar que la mayor parte de ese incremento se da como a partir del año 2024, por ahí, 2023, 2024, ¿no? Y que cambia la pendiente. Es decir, la pendiente que tenía esta naturaleza o este nivel, ¿no? Cambia hacia una pendiente mucho más pronunciada, ¿no? Por ahí yo creo que esa no salió tan bien. Vamos a hacerla nuevamente, ¿no? Por aquí, así. Ya. Entonces cambia la pendiente. Ese cambio de pendiente simplemente significa que entraron inversionistas especulativos, que al ver que había una pendiente mucho más acelerada, entonces era como la inversión perfecta, porque era una inversión segura, entre comillas, ¿no? Eh, o sea, una inversión que tiene un respaldo físico, ¿no? Y que normalmente ha ido de menos a más, no ha tenido caídas y que encima deja un buen retorno, ¿no? Entonces, qué maravillosa inversión. Entonces llega una avalancha de inversiones. En esas inversiones hay algunas especulativas que cuando llegan invertir con lo que se llama inversión apalancada. Es decir, yo invierto, pero no con mi dinero, sino con el dinero de otros, ¿no?
Entonces, me presto dinero y bueno, invierto, ¿no? Hay una estrategia que se llama carry trade, es muy clásica, ¿no? Claro, porque si esto en 5 años está dando 129,4% de rentabilidad, entonces yo voy al banco, pido un crédito, ¿no? Que me da un crédito personal, imagínense, ¿no? O un crédito corporativo que pide cualquier empresa, ¿no? Cualquiera que pide un crédito, ¿a qué tasa están dando? Bueno, le damos, señor, al 1% mensual, que digamos, es como 15% este, eh, al, al año. Entonces, alguien dirá, yo me presto del banco al 15%, lo pongo en oro y el oro me da, ¿cuánto fue lo que dio en el último año? A ver, en el último año, bueno, 23%, pero con la caída. Sin la caída te da como 50%. Entonces eso activa algunos, digamos, eh, algunos mecanismos especulativos, ¿no? Lo que se llama inversión apalancada, es decir, inversión con dinero ajeno. Parte de esa inversión apalancada también son inversiones en instrumentos derivados. ¿Ok? Y los instrumentos derivados y las inversiones apalancadas requieren garantías, ¿no? Entonces, el banco que me va a prestar al 15% me va a decir, eh, Ernesto, y está bien, yo te presto, ¿no? ¿A cuánto? A un año, muy bien. ¿Y cómo me lo vas a pagar, no? Entonces, no te preocupes, yo tengo una inversión. Todavía no la tengo, ¿no? Pero yo tengo una inversión en oro. Y el loco dice, oh, en oro, sí. ¿Me la endosa? Sí, sí, claro, claro, yo te la endoso. Ya, bueno, pero tiene que haber una cobertura, ¿no? O sea, y si yo te voy a prestar 100, tú me tienes que dar una cobertura pues de 110, ¿no? O de 105. Perfecto. No hay ningún problema. Entonces, de esa manera el banco está financiando como el 90% de la inversión. Bueno, y el banco le dice, y si tú también me das esa garantía, pero si el precio del oro baja, ¿no? Entonces tú me la tienes que cubrir, ¿no? Con, con fondos tuyos. No te preocupes, porque en la mente del inversionista está, no, el precio va para arriba, el precio no va a bajar. O sea, tener una probabilidad ese es lo que espera y por eso está con esa estrategia, ¿no? Bueno, pero los mercados son volátiles, ¿no? Y el oro no es el único activo, hay otros activos y al ser, digamos, al empezar a tener una naturaleza especulativa, ¿qué sucede? Que algunos inversionistas son más volátiles en su comportamiento y no es que llegan a invertir y lo dejan, no, sino que dicen, no, mira, mejor la plata, vamos a invertir en plata o vamos a invertir en Bitcoin o no sé qué, saca de aquí, pon para acá. Y entonces eso le genera volatilidades al precio del oro y cuando se dan esas volatilidades, el banco lo llama al cliente al cual le prestó el dinero y le dice, mi hermano, pero es que yo te presté y tú me tenías que garantizar el 10% de cobertura. Pero como parece que alguien o la gente está vendiendo oro, entonces el precio del oro ha bajado y ahora me tienes que poner dinero en la cuenta. Y entonces dice, bueno, te voy a poner 2, 3, 5, el monto que sea ya. Y al día siguiente lo mismo. Entonces el inversionista dice, no, mira, mejor me salgo de acá. Y ahí empieza la cosa. Porque si se sale, ¿qué tiene que hacer? Tiene que vender el activo, que es el oro, para pagarle al banco. Recuerda que es una inversión apalancada. Entonces, cuando le paga, digamos, pero cuando vende, el precio cae. Y cuando cae, termina, entre comillas, perjudicando a todos los demás que estaban con esa estrategia. Porque tienen que cubrir su cobertura con, digamos, de garantía con el banco o con la entidad que les prestó, sea cual sea, ¿no? El puesto de bolsa, el que le prestó, sea quien sea. Entonces, eso acelera la caída. Por lo tanto, las, digamos, motivaciones especulativas lo que hacen es que
generan que las pendientes de reducción del precio sean mucho más aceleradas y tal vez mucho más repentinas también. Entonces, eso nos permitiría pensar que es altamente probable o es razonablemente probable que esto siga disminuyendo, que este precio del oro siga disminuyendo. ¿Por qué? Porque yo veo aquí un triángulo en la parte de arriba y yo veo dos pendientes. Y lo que me hace mucho más sentido es que esta pendiente, la que tiene dos líneas ahí, siga ocurriendo por acá, ¿no? Por lo menos no hasta este nivel, pero sí algo más, ¿no? Y después empiece una recuperación normal. Eso es lo que se llamaría un ajuste de mercado. El precio del oro está en un proceso de ajuste. Eso es lo que está ocurriendo y yo creo que es relativamente probable que siga ocurriendo. Es decir, no hay digamos, un fundamento razonable para que el oro siga subiendo. Eh, el dólar, que generalmente cuando el dólar se deprecia, el oro sube, ¿no? Porque es como el refugio natural frente a la desvalorización del dólar. El dólar ha tenido altibajos, pero se está manteniendo en los rangos de más o menos 10%, ¿no? No se está desplomando el dólar. Entonces, eh, no hay una razón de fundamentos, no hay el nerviosismo en los mercados ha disminuido, más con el muy probable acuerdo entre Estados Unidos e Irán de paz para reabrir el estrecho de Hormuz, entre otras medidas que se están tomando, liberar los activos secuestrados que se tienen, inmovilizados, que se tienen de Irán en Estados Unidos y en el mundo, y una serie de elementos que van a reducir la incertidumbre en el mundo. Entonces, no debería haber razón para que el oro tenga una subida tan acelerada. Bueno. Entonces, este es el comportamiento a 5 años, es mucho más notorio cuando nosotros vemos digamos, el comportamiento del precio del oro en 10 años. Y como les decía, estos comportamientos del año 2016, ¿no? Estos comportamientos son relativamente normales. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, una pendiente relativamente normal. Y esto debería seguir subiendo más o menos así, ¿no? Pero aquí ha habido un cambio en mi opinión, ¿no? Es un cambio en la forma de percibir al oro, que el oro ya se percibe como un activo de rendimiento, ¿ok? Y no tanto de protección. El que busca protección dice, bueno, el rendimiento no me importa tanto, me importa que mi dinero esté seguro, ¿no? El que busca rendimiento dice, bueno, yo estoy dispuesto a perder, pero yo estoy buscando rentabilidad, ¿ok? Pero las dos cosas como que no van juntas. Pero el oro se presenta para algunos como refugio y para otros como un activo especulativo. Bueno, entonces, y se ve que ese hipo que tiene, digamos, el oro, eh, tiene, digamos, es mucho más pronunciado en los últimos 4 años, aproximadamente, ¿no? 3 años, 4 años, por ahí. Muy bien, listo. Pero algo interesante es que estos mismos señores que se metieron a invertir en oro como algo especulativo, lo hicieron también con la plata, ¿no? Mira lo que pasó con la plata. Aquí solamente te voy a poner el gráfico de 10 años, ¿no? Este es el de la plata. La plata, por lo general, no es un activo usado como reserva, no es por los bancos centrales, no es un activo usado, digamos, tradicionalmente como refugio, ¿no? Eh, Porque, digamos, el oro tiene algunos atributos,
mucho más destacable frente a la plata. Entonces, pero aquí nosotros vemos también ese cerro, ¿no? Ese triángulo en la parte superior, sobre todo en los últimos años, ya ahí es en el último año, básicamente, ¿no? Pero así como vemos ese triangulito, ¿no? En el último año, también vemos que hay una caída en el precio de la plata, lo cual de alguna manera reafirma nuestra hipótesis que se trata de inversiones especulativas, ¿no? Que alguien dijo, vamos a invertir en oro, se está ganando bien ahí, la rentabilidad ajustada por riesgo es muy buena, y alguien más dijo, mira, además de invertir en oro, ¿por qué no invertimos en plata? Sí, buena idea, vamos. Y se fue, digamos, ese, digamos, bloque de inversiones, además a invertir en plata, ¿no? Entonces, y eso genera un círculo virtuoso, porque claro, si la gente invierte en plata, el precio sube y hace más atractivo al activo, porque la rentabilidad aumenta, la gente ve que ese precio está subiendo porque hay más demanda, ¿no? Y entonces mucha gente empieza a comprar, y entonces empiezan las compras especulativas, que la gente compra sin tener el dinero, le pide dinero prestado, y después le ponen como garantía la inversión que ha hecho, y entonces al final todo eso, si bien es cierto, se puede hacer y no es nada ilegal, tiene altos riesgos, es especulativo y genera volatilidades en los mercados. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar del precio del petróleo, tema interesante ahora, siguiente variable. El petróleo, mira, la semana pasada, cuando nosotros hablábamos de que, bueno, era inminente la apertura del estrecho de Hormuz, entonces, cuando nosotros hablábamos de eso, decíamos, teníamos la data de un día nada más que el precio había comenzado a caer, pero ahora ya tenemos la data de una semana, ¿no? Y en esa semana, ¿qué ha pasado? En esa semana claramente el mercado ha hablado y el mercado ha dicho, yo creo que el estrecho de Hormuz sí se va a abrir. Y es más, si dejamos que el mercado siga hablando, probablemente esto caiga todavía un poquito más, ¿no? No nos olvidemos que el precio de petróleo llegó a estar en 113, $114 el barril del WTI y hoy en día está en menos de $70. Hace un año estaba en $63. Y digamos, si nosotros comparamos el precio de hoy contra el precio de hace un año, el incremento es solamente 6%. O sea, es mínimo. O sea, ¿qué significa eso? Que prácticamente el precio del petróleo ha vuelto al precio de hace un año. ¿Y qué significa eso? Significa que toda la incertidumbre por, digamos, el conflicto en el Medio Oriente y otras incertidumbres en los mercados, prácticamente ha vuelto casi a su normalidad. Y se ha evaporado esos temores, esas incertidumbres. ¿La gasolina debería volver a su precio de hace un año? Bueno, normalmente los precios eh, son un poco rígidos a la baja. Es decir, no es que no puedan bajar, la gasolina sí está bajando en algunos casos, pero no necesariamente baja al mismo nivel, ¿no? Eh, Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que pasa con la gasolina es que la gasolina es digamos, un derivado del petróleo muy cercano, que no tiene muchos procesos, desde el petróleo hasta la gasolina. O sea, existe, por supuesto que sí, un proceso de transformación, pero no son tan complejos. A diferencia del precio de los alimentos, ahí sí es un proceso más complejo, que va por, sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina, sube el precio del transporte de los alimentos, ¿no? Y por otro lado sube el precio de los fertilizantes, entonces ya hay un nivel mayor de complejidad. Por lo tanto, no es tan fácil decir, ah, bueno, bajó el precio del petróleo, entonces va a bajar el precio del arroz y de la papa y del tomate.
No es tan sencillo, porque hay muchos procesos más involucrados. Eh, y lo más probable es que no ocurra. Lo más probable es que subió porque el transporte se incrementó y que se quede ahí, ¿no? Porque de alguna manera ya reconfiguró muchos procesos en la estructura de costos. Entonces, eso es lo más probable. Bueno, pero la buena noticia aquí es que el precio del petróleo, que es probablemente es el principal insumo utilizado en la economía del mundo, el petróleo, ¿no? Porque todos requerimos de cosas que se hacen en fábricas y las fábricas necesitan energía y la energía, por lo menos ahora, necesita petróleo. O sea, claro, nosotros seríamos felices si pudiéramos obtener toda la energía del sol o del viento. Perfecto, sería más fantástico, ¿no? Pero hoy en día la estructura, digamos, energía hidráulica, pero la estructura de generación de energía requiere petróleo. ¿Ok? Y cuando hablo de energía, no solamente es energía eléctrica, es también la energía de los autos para circular y de las maquinarias y todo eso, ¿no? Entonces, es probablemente el principal insumo que se usa en la economía mundial y ese precio está bajando, ¿no? Entonces eso quita bastante intranquilidad, intranquilidad que existía desde que empezó el conflicto del Medio Oriente, ¿no? Y que básicamente es esa meseta que ustedes ven ahí, bueno, no se puede decir que es una meseta, pero es como una montaña que ustedes ven en el gráfico. Esa montaña prácticamente podemos decir que ya no la deberíamos volver a ver. Claro, si de repente en la firma del contrato vuelven a pelearse los señores de Estados Unidos con Irán, así. Entonces vamos a volver a tener una nueva montaña. Pero esperemos que ese no sea el caso. Bien, entonces, esta es la evolución del precio del petróleo de un año. Casi estamos bastante cerca del precio de hace un año. Y cuando yo veo el precio del petróleo de 10 años, ¿no? Para darle una mayor amplitud, digamos, al análisis, en 10 años el incremento ha sido del 46%, ¿no? Entonces, un incremento del 46%, ¿qué significa? Pues un incremento significa que realmente está muy cercano al nivel de la inflación, ¿no? Porque son 10 años. Entonces, a una inflación promedio de 3 años, en 10 años son 30%, un poco más que eso, tampoco es muy grave la cosa, ¿no? El incremento en el precio del petróleo. ¿Qué más? Índices bursátiles. Hablemos del US 500. ¿Qué está pasando con el US 500? El US 500, a pesar de la buena noticia, está cayendo. En las últimas semanas o en la última semana, el US 500 ha tenido un descenso. ¿Qué es esto? Un ajuste. ¿Qué está pasando en los índices bursátiles? Tenemos, como ya dijimos, una burbuja en las acciones tecnológicas. O sea, lo tenemos, ¿no? No significa que esta burbuja se va a reventar y que va a ser una cosa grave y que va a quebrar muchos negocios, pero sí, eh, digamos, es una burbuja que puede generar ajustes a la baja. Van a pasar cosas este año que van a ayudarnos a definir si esa burbuja se va a reventar de una vez por todas, en cuyo caso sí podemos esperar un desplome, o si va a tener ajustes, ¿no? Y la burbuja no se revienta de manera repentina, sino que empieza a tener ajustes, ¿no? Correcciones. Entonces, este índice de las 500 acciones principales ha tenido, si tú comparas el último año, ha tenido un incremento del 18,37%, que es buenísimo. O sea, cualquiera de nosotros que esté ganando 18% en un año, yo creo que puede considerar que está en una buena inversión. Ahora, pero cuando tú ves lo que está pasando en las últimas semanas, está cayendo. ¿Por qué? Porque están habiendo ajustes, ¿no? Los mercados bursátiles son así, se inflan, sobre todo cuando hay
cambios importantes, en este caso cambios tecnológicos, incorporación de inteligencia artificial, se inflan, después se desinflan, después se vuelven a inflar y así sucesivamente. ¿Ok? Este dato es interesante, ¿no? Porque, claro, no es solamente Estados Unidos. Cuando tú ves lo que está pasando en otros mercados, y aquí podemos ver el US 500, el US 30, el US 100, el índice de Japón, de Reino Unido, de Alemania, de Francia, de Italia, de España, de Australia, de China. Cuando tú ves los principales índices bursátiles, en el diario todos están reduciéndose, en el semanal todos están reduciéndose, ¿no? Ahora tú dirás, pero si tenemos la buena noticia de que se va a reabrir el estrecho de Hormuz, la economía va a crecer, entonces, ¿por qué está bajando esto, no? Es una semana, a una semana del acuerdo todos son, casi todos son rojos. Entonces, ¿cómo así? Bueno, en mi opinión, es este ajuste que se está dando, porque cuando hay expectativas que aumentan por lo que uno espera de lo que las acciones o las empresas cuyas acciones cotizan materialicen en resultados y en rendimiento, cuando hay esas expectativas elevadas, entonces los precios suben y cuando esas expectativas se moderan, los precios bajan. Y esas expectativas se están moderando un poco. Y como les digo, no es solamente Estados Unidos, es general. Y cuando pasa en Estados Unidos, no solo pasa en Estados Unidos, pasa en otros mercados también. Pero cuando tú ves el anual, ¿no? En el anual casi todos están en positivo. Incluso en algunos mercados, ¿no? En Japón, por ejemplo, 72% de rentabilidad anual en la bolsa, ¿no? Entonces, ese mercado es perfecto para hacer carry trade, ¿no? No estoy recomendando, ¿no? Pero es como el escenario ideal para un inversionista que hace carry trade, porque se presta al banco a 2%, que la tasa allá es casi 0%, ¿no? Se presta al banco al 2% y lo invierte en la bolsa al 72%. ¿No? Entonces, pero eso genera especulaciones, ¿ok? Bien. Aparte que ahí hay que asumir un riesgo de moneda también con el yen, que no es poca cosa. Otros mercados que tienen alta rentabilidad, el de España, 39%, Italia, 29%, el, eh, el de Japón, ya lo mencionamos, ¿no? Y dentro de los mercados que están en verde en el último año, pero con rentabilidad de un dígito, está Alemania, 2,8%, y Australia 2,7%. ¿Ok? Entonces, este comportamiento es general. O sea, es un buen momento bursátil, pero en las últimas semanas estamos viendo ajustes. ¿A qué corresponden esos ajustes? Que las expectativas se están moderando. ¿Y cómo así se moderan las expectativas? La expectativa se da porque yo espero algo con cierto nivel de información y de pronto la información empieza a aterrizar, empieza a democratizarse, empieza a masificarse la información. ¿Qué es lo que está pasando en los mercados? Que los inversionistas están recibiendo más información, ¿no? Eh, Porque se están preparando unas salidas a bolsa. La más esperada de todas es la de SpaceX, que es la de Elon Musk, ¿no? Está valuada en 1,75 trillions la valoración de SpaceX, ¿no? Esa es la que el mercado está esperando y obviamente se están preparando los prospectos, las informaciones para los mercados y eso evidentemente, o sea, no solamente va a convertir a Elon Musk en la persona más rica del planeta, ¿no? Sino que además eso va a significar que los números que estaban en expectativas ahora se aterricen a documentos, proyecciones justificadas, cosas, digamos, un poquito más objetivas, ¿no? Que las propias expectativas que tenían los inversionistas, ¿no? En donde a veces tienen que suponer o presuponer algunas cosas. Eh, la otra es la de OpenAI, que es la de los creadores de ChatGPT, entran a bolsa, ¿no? Los ex socios de Elon Musk
Entran a bolsa 852 billions, ¿no?, de valorización. El otro, Anthropic, que son los creadores de Cloud, de la herramienta de inteligencia artificial, competidores a muerte de OpenAI, ¿no? Eh, y son como los buenos de la película, ¿no? Y OpenAI son como los malos porque usan la inteligencia artificial para cualquier fin que les dé dinero. En cambio, Anthropic no lo usa para ciertos fines, lo restringe y por eso se peleó, pues, con el gobierno de los Estados Unidos porque lo quería usar para fines militares, le cerraron el contrato, ¿no? Pero es interesante porque le cerraron el contrato y la acción se disparó porque todo el mundo, o sea, lo que pasa es que la vieron como una empresa responsable digamos, ganó reputación y la acción se disparó, ¿no? Está por encima ya de OpenAI, 965 billions, y de las demás, la que más llama la atención es Stripe, que es una pasarela de pagos muy versátil, valorizada en 159 billions. Yo creo que podemos hacer un bancaforo especial de todas estas y hablar de estas industrias o de estas empresas en particular. Pero bueno, eso toma algo de tiempo. Lo podemos hacer en un bancaforo especial. Bueno, el Bitcoin, que yo no puedo cerrar esta presentación sin hablar del Bitcoin, ¿no? El Bitcoin es un activo completamente especulativo. Y el Bitcoin está en un precio, está por debajo de los 60, en un precio que es casi como el precio que tenía hace 4 años y 9 meses. ¿Mm? O sea, está en el mismo precio de hace 4 años y medio. ¿Con qué? Subidas y bajadas. ¿Vamos a tener más subidas y bajadas? Sí, vamos a tener más subidas y bajadas. Lo que yo no les puedo decir es cuándo va a bajar, cuándo va a subir, hasta cuándo va a llegar, o sea, eso no lo puedo decir. Pero sí les puedo decir que se espera que este Bitcoin siga teniendo este comportamiento volátil porque es un activo especulativo, ¿ok? Ahora, en el largo plazo, por haberse convertido casi en una moneda, tiene cierta demanda. Y esa demanda hace que el precio tenga una presión a la alza y en el largo plazo el Bitcoin sí debería tener una tasa promedio creciente, ¿no? Por encima de la rentabilidad promedio, porque es especulativo, tiene mayor riesgo, ¿no? Bueno, pero ahorita está en zona de caída. Bueno, la tasa de interés, fíjate que aquí tomé 10 años de la tasa de interés. Y en estos 10 años de la tasa de interés, lo que tenemos es subidas, bajadas. Llegó la pandemia, la tasa bajó, después de la pandemia vino la inflación, la tasa subió, después la inflación empezó a bajar, la tasa empezó a bajar, después vino la guerra, no, no la bajen tanto, bueno. La guerra parece que se termina, parece que la cosa se tranquiliza. Esperemos que Israel no haga desmanes. Señores de Israel, por favor, pórtense bien, ¿no? No ataquen así nomás, controlen su ira, porque eso le genera problemas no solamente a ellos, sino a los aliados también, ¿no? Así que esperemos que entremos a una era de menos violencia y, y que eso se traduzca en un poco más de estabilidad, ¿no? Actualmente está en 3,75 la tasa de referencia Fed. Esto podría bajar un poquito más, pero yo no creo que baje mucho más, porque lo que pasa es que no creo que baje mucho más. Ojo, ¿por qué? Porque la inflación se quería que baje hasta 2, pero ya se ha visto que no va a poder bajar hasta 2 por todas las cosas que están pasando en el mundo, de repente a 3, ¿no? Y la tasa de interés siempre tiene que estar por encima de la inflación en el mundo, porque si no nos desequilibramos, ¿no? O sea, digamos, imagínate un ahorrista, si la inflación es 3%, ¿no? Entonces, y el banco le ofrece 3%. Entonces, el ahorrista, cuando lo piensa bien, dicen, oye, si yo lo dejo, dejo mi dinero en el banco, dejo 100, después de un año tengo 103, pero las cosas ya no valen 100, las cosas valen 103 por la inflación. Entonces, no, pues, ¿para qué lo bajar en el banco? ¿No?
De manera que la tasa de interés siempre tiene que estar por encima de la tasa de inflación para que la diferencia, que se llama tasa de interés real, sea positiva. Al menos algo, al menos 0,2, 0,5, 1%, dependiendo del país, pero tiene que ser, debería ser positiva. Pero como la inflación difícilmente va a bajar por debajo de 2,5, ¿no? Entonces la tasa de referencia debería bajar pues tal vez hasta 3 por ahí, ¿no? No creo que baje mucho más. Sí, es verdad que en determinados momentos ha bajado hasta cero, pero eso fue en años en donde hubo situaciones particulares. Cuando llega la pandemia, claro, si llega otra pandemia, eso es otra cosa, cambia los escenarios, ¿no? O si llega un niño terrible, terrible, entonces, bueno, cambian los escenarios, ¿vale? Bueno. Listo. Amigos y amigas, muchas gracias. Como siempre.